Hola, hola chicos, bienvenidos a la siguiente clase. Seguimos en el tema de células. Me da mucho gusto que estén viendo este video. Bueno, los que lo estén viendo, espero que sí lo terminen y no solo la primera parte para obtener su Ponky, sino que en realidad sientan el compromiso de todo lo que vamos a desarrollar. Básicamente en esta clase va a ser la comparación de procariote y eucariote. Ya vieron la tarea en el grupo de Classroom. Pero pues obvio, quiero contribuir a esto. No los quiero dejar en ceros. Voy a utilizar la presentación que manejamos la semana pasada, obviamente modificada. Cualquier cambio que yo haga, ustedes lo van a tener en su link directamente actualizado. Recordando, la semana pasada estuvimos manejando sobre evolución, sobre LUCA, que es el último ancestro común, la clasificación en función al tipo de célula que poseen los organismos que habitan este planeta, los dominios, reinos. Y antes de continuar, sí me gustaría nada más hacer una especie de análisis con el árbol filogenético y una tabla comparativa. Ya la van a ver en la siguiente diapositiva. En este primer caso, cuando ustedes vean el árbol filogenético, deben de pensar que aquí están clasificados todos los organismos que habitan en este planeta y podemos resaltar la clasificación de acuerdo al tipo de célula. No sé por qué estoy diciendo bacteria, ¿verdad? Pero de acuerdo al tipo de célula que poseen en procariote o eucariote, aquí vemos claramente la clasificación de bacteria Yarca en procariote y la clasificación de eucaria, pues los reinos que éstas lo conforman, que son 4, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Bueno, aquí está de forma muy simple, pero también ya ustedes pueden generar una especie de crítica, ya que aquí donde dice all, pues yo en lugar de all lo cambiaría y pondríamos la palabra, ¿cuál creen? ¿Qué palabra creen que deberíamos de poner? Las siglas en inglés del último ancestro común universal, pues LUCA, ¿verdad? Aquí mejor pondríamos LUCA. Y también puedo realizar un pequeño análisis de que los virus no forman parte del árbol filogenético, están fuera de él porque no tienen vida, simplemente es el acoplamiento, el arreglo de biomoléculas, proteínas, material genético, ácidos nucleicos, algunos de ellos tienen lípidos, les decía que justo el COVID posee lípidos. Bueno, entonces este análisis sí lo pueden realizar ustedes. Y esta tabla realmente pues es algo muy interesante de cómo el conocimiento ha ido evolucionando también. Los taxónomos se han dado a la tarea de clasificar de forma magistral a los organismos que habitan este planeta y realmente pues les ha costado trabajo, creo yo, ¿verdad? Hacerlo. Fíjense, si simplemente aquí vienen fechas importantes como cuando se ha dado el salto en la clasificación, el siglo XVIII, siglo XIX, la década de los 50, 90 y el pensamiento actual o la clasificación actual. En el siglo XVIII, fíjense, para ese entonces ya existía el microscopio está desde el siglo XVI por Zacarías, XVII y por Anton van Leeuwenhoek, que es el que lo diseña de forma más revolucionaria, creo yo, mejor adaptado. Pero el caso es que el microscopio ya existía, ya se habían clasificado, Robert Hooke ya había hecho la clasificación de las células o sus aportes a las células. Entonces, pues ya, el mundo microscópico se conocía y aún así los seres vivos estaban clasificados, o eran plantas o eran animales. Ya yo creo que de tanto que se empezó a conocer acerca de los organismos, ellos decidieron abrir al mundo microscópico al grupo de los protistas. Leeuwenhoek, ¿cómo les decía? Animalicus, algo así, como animalitos chiquitos, a todo lo pequeño que veía, ¿verdad? Y algunos que eran fotosintéticos, que hoy sabemos que son las algas, pues decían como que eran plantitas pequeñas, microscópicas. Entonces, para ellos solo existían los animales pequeños y las plantas pequeños. Algunos les dieron el término de protozoos, que de hecho permanece hasta la actualidad, que significa antes de ser animal. Protozoos, antes de ser animal. Ok,
Ya en la década de los 50, ya más organizado y establecido el conocimiento, ya se sabía que existían también las famosas bacterias, se conocía la clasificación de procariote y eucariote, y en los 50 se decía que todo lo que era procariote era bacteria y debería de formar parte del reino Monera. Los que a partir de los protistas ya se observaban las células eucariote, que pues en eso tenían razón. Aquí encontramos a los protozoos, a las algas, los hongos, plantas y animales, pues seguimos de forma correcta. De hecho, estos 4 reinos es lo que hoy conocemos como eucaria. Y luego, en los 90, pues ya se hace una corrección diciendo que no todos los procariotes son bacterias, que también existen las arqueas. Ahorita vamos a hablar bien padre de las arqueas. Entonces, y fíjense que en la actualidad yo he escuchado personas que dicen que que las arqueas también son bacterias. A estas les dicen bacterias verdaderas y estas pues no sé si sean falsas bacterias, ¿verdad? Pero no, están las bacterias y están las arqueas. O sea, las arqueas son arqueas, no porque sean procariotes van a ser bacterias. Muy bien. Y luego, pues ya, a partir de aquí, vuelvo a repetir todo lo que está formado por células eucariotes. Muy bien. Salto evolutivo en el conocimiento. A mí me gusta mucho esta tablita de 3 grandes clasificaciones que lo clasifica de acuerdo a los organismos de este planeta, los va a clasificar de acuerdo al tipo de célula que posee, al dominio del cual forma parte y a su reino. Si hablamos del tipo de célula, hay organismos que están formados por células procariotes y otros que están formados por células eucariotes. Los que son procariotes, aquí justo en los que tienen célula procariote encontramos 2 dominios, que es bacteria y arquea, y el de tipo eucariote encontramos eucaria, ¿sí? Eucariota o eucaria. Eucariota es el tipo de célula, eucariota el dominio. Bacteria y arquea no tiene otra clasificación en reinos, a diferencia de eucaria, porque básicamente no hay una clasificación. Por el momento, no sabemos en algunas décadas si estaremos cambiando este concepto, pero por el momento, pues las bacterias muestran todos el mismo comportamiento, las mismas características, poseen diferentes arreglos, diferentes tipos de nutrición, pero al fin y al cabo, para los taxónomos, pues siguen siendo bacterias. Lo mismo arquea, ¿sí? Arquea básicamente se clasifica hasta ahorita. Fíjense que actualmente arquea se ha estudiado mucho, pero hasta ahorita la clasificación bien establecida, creo yo que ya andan queriendo dividir en 2 grandes grupos, pero hasta ahorita la clasificación que se conoce es de acuerdo al ambiente que habita, ¿sí? Que son extremos. Ahorita les digo que voy a hablar de ellos. Y eucaria, pues lo que yo creo que desde la década de los 50 se sabía, todos los organismos que poseen célula eucariota se clasifican en 4 grandes reinos, que son los protistas. Aquí encontramos a los protozoos. Un ejemplo de protozoos son amibas. Las algas, creo yo que ustedes sí conocen las algas, que es básicamente la composición principal del fitoplancton en el ambiente marino. Están las rodofitas, las plantas verdes, las pardas. Y encontramos aquí a los hongos, que claro que los conocen levaduras que son unicelulares, los champiñones, y bueno, estuvimos hablando en el primer bloque de mi hongo favorito, que ya todo el mundo sabe que es la manita muscari. Las plantas, pues, desde niños conocen plantas y animales no se dejan. De hecho, nosotros formamos parte de este grupo. Me quiero quedar para cerrar con esta diapositiva con el grupo de arquea, porque siempre me gusta darles algo nuevo, algo que en el libro no van a encontrar, que es súper actual y quiero llevarlos al siguiente nivel, generar en ustedes una curiosidad. Yo los dejo con cierto tipo de información y ustedes se dan a la tarea de investigar más. Porque viene en el examen, porque es el Ponky, pues posiblemente, pero yo lo hago con la finalidad de que ustedes se adentren en este mundo maravilloso que es la ciencia y que vean que en la vida hay mucho que conocer, que en realidad en todos esos años ustedes han andado con una venda en los ojos, espero que se le estén ya quitando
y interesándose por las cosas maravillosas que hay en nuestro planeta, el simple hecho de vivir, todas las reacciones complejas y maravillosas que existen. Bueno, Arquea. Arquea es un grupo muy poco estudiado. Yo creo que hasta la década de los 80 es cuando se empezó realmente a interesarse en este grupo, posiblemente porque Arquea vive en lugares inhóspitos, extremos. De hecho, a los arqueas también se les conoce como extremófilas porque viven en situaciones que ningún otro organismo lograría sobrevivir, donde hay mucha sal, por ejemplo, las halófilas. Un ejemplo, hay arqueas en el Mar Muerto, ¿verdad? Pero también en donde haya grandes concentraciones de sal, ahí van a estar las halófilas. Las termófilas en lugares muy, muy calientes, aguas termales, o sea, el parque de Yellowstone, por ejemplo, que llegara a alcanzar hasta 100 grados Celsius, ahí van a estar. Una célula eucariota no soporta más de 60 grados Celsius. Imagínense ellas que logran sobrevivir a más de 97 grados Celsius. Y esas son las termófilas. Las reductoras de azufre los podemos encontrar en lugares, en regiones volcánicas, por ejemplo, y así les pudiera hablar de las metanogénicas. El punto es que les digo que se empezaron a interesar en las arqueas y resulta que a partir del año 2000 se empiezan a ver muchas publicaciones sobre este tipo de arquea. Miren, se los estoy poniendo así, ladeadito, uno para que no me ocupara mucho espacio en la diapositiva y otro para que se den cuenta lo feo que se siente querer leer algo inclinado, que es como ustedes me suben los documentos. Ay, mi pobre trapecio y esternocleidomastoideo se lastima de estar con la cabecita inclinada. Pero bueno, al fin y al cabo, esta arquea es la Metanovibacter schmidti y se dieron cuenta que existe o que forma parte de nuestra microbiota intestinal. La microbiota son los organismos, en este caso voy a hablar primero de bacterias. Hasta antes del año 2000 se creía que solo había bacterias que formaban parte de nuestra microbiota y que pues son nuestros amigos. Vivimos en simbiosis, ellos nos ayudan con sus procesos digestivos, algunos sintetizan la vitamina K, ya la vimos en el bloque pasado, y nosotros les damos pues temperatura, un ambiente, nutrientes, los cuidamos, ¿verdad? Somos amigos. Pues resulta que parte de nuestra microbiota, al menos en el 70% de la población humana, está presente esta arquea y que pues ustedes pueden darse la tarea de ver qué dicen los artículos científicos, pueden buscar en PubMed, acuérdense que hablamos de PubMed. Por lo pronto lo que yo he encontrado son unos de corriente a favor, en contra y en medio. A favor dice que generan procesos digestivos con respecto a los carbohidratos maravillosos y que eso favorece más la producción de energía y bueno, hablan cosas muy bonitas del Metanovibacter. Pero hay otras que están relacionando, sobre todo en el 2003 empezaron a salir artículos relacionados con esta arquea, con el síndrome de colon irritable, con procesos de obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hasta cáncer de colon. Entonces sí ha sido como que maltratado esta arquea. Pero un artículo, perdón, eso fue del 2008. En el 2013 hay un artículo de un sueco, que se me fue el nombre, soy malísima para los nombres, que él hablaba de que en realidad ella se va a comportar, esta arquea se va a comportar de acuerdo a lo que nosotros le estemos brindando. Si nosotros le estamos brindando un medio oxigenado, sin estrés oxidativo, es decir, que pues tenemos buenos hábitos deportivos, generamos algo de cardio, que tenemos un régimen alimenticio con antioxidantes, con vitaminas, con minerales, que no ingresamos muchos carbohidratos. Los carbohidratos son malísimos. Ya hablamos de los carbohidratos complejos bueno, complejos hablando de química. ¿Se acuerdan que entramos en ese debate? Y él se va a comportar, o ella, porque no tiene sexo, creo yo. No tiene. Se los estoy diciendo sinceramente, no tiene sexo. Esta arquea, la Metanovibacter, se va a comportar de acuerdo a lo que nosotros le demos como hospedador. No es parásito, vive de forma como comensal, no nos va a parasitar.
Pero si nosotros le brindamos un buen ambiente, pues ella nos ayuda. Si nosotros le brindamos un mal ambiente, puede generar procesos inflamatorios gracias a que produce metano y esto no es nada bueno. Y pues bueno, es como nosotros nos portemos. Listo. Colorín colorado, un poquito de ciencia actual ha terminado. Ahora nos remontamos a la década de los 60, nuestra hermosísima Lynn Margulies. Ustedes hicieron una tareita donde hablaban de las dos teorías, creo yo, más importantes de Robertson, plegamiento de membrana, y la endosimbiótica de Lynn Margulies. A mí me gusta más la de Lynn Margulies, por eso es de la que vamos a hablar. Obviamente, Lynn Margulies también se basa un poco en el trabajo de Robertson. Si considera algún tipo de mutación, ya ven que Robertson hablaba mucho de mutaciones. Y el objetivo del trabajo de Lynn Margulies era explicar cómo fue el salto evolutivo de la célula procariota. Acuérdense que estamos hablando de un organismo ancestral y luego de los procariotes y luego de repente surgen los eucariotes. Bueno, esta explicación nos la da Lynn Margulies en su proyecto endosimbiótico, que es la teoría que ella postula, obviamente a partir de su método científico, ¿sí? Básicamente tenemos conceptos claros como que las procariotas en el planeta primitivo y en la actualidad existen las aerobias y las fotosintéticas. Diferencia. Acuérdense ustedes de química, cómo veían que en una reacción química existían los reactivos y los productos. Entonces yo voy a hablar de reactivos y productos. En el caso de las procariotas aeróbicas existían, bueno, deben de llegar a ellos para poder producir energía y para realizar sus procesos metabólicos, debe de llegar la glucosa y el oxígeno. Son varias reacciones, yo se las voy a resumir como que es una combustión de la glucosa donde se produce CO2 y agua. Está resumidito, ya en metabolismo vamos a ver que son más reacciones. Y los productos de desecho entonces van a ser el CO2 y el agua. Ellos están utilizando glucosa y oxígeno como reactivos. Los productos que desechan las procariotas aerobias lo van a fijar o lo van a utilizar las procariotas fotosintéticas. Ellas van a jalar el CO2 y el agua y gracias a la energía lumínica en el espectro solar pueden realizar un proceso llamado fotosíntesis donde van a fabricar, van a sintetizar una molécula muy importante para todos nosotros los eucariotas llamado y también para muchos procariotas llamada glucosa. La glucosa y el oxígeno serían los productos finales de la fotosíntesis y si ustedes entendieron bien, los procariotes aerobios es lo que utilizan como reactivo. Es decir, los desechos de él le ayudan a él y los desechos de las fotosintéticas le ayudan a los aerobios. ¿Qué podemos decir de nuestro planeta primitivo? Que había procariotas que eran bien amiguis, donde unas lo que desechaban, las otras lo utilizaban y eran así como un ciclo, ambos se ayudaban. Bueno, pues nunca falta la cereza del pastel o el pelo en la sopa, como tú lo quieras ver, pero para mí de cualquier error o de cualquier mutación, pues se han generado cosas muy buenas. También han aparecido cosas malitas en nuestro planeta. Pues resulta que una procariota, por alguna razón, dicen que se establece que tal vez fue una mutación, pierde su membrana, su pared celular. La protección de los procariotes es básicamente una membrana y una pared. Tienen doble protección a diferencia de la célula eucariota. Pues ellos pierden la capa más gruesa llamada pared celular y dejan una membrana muy delgada, expuesta y que es muy fácil de penetrar, ¿sí? Y aparte, al perder su pared celular, se ve que aumenta de tamaño. Como ya no cumplía muy bien con las características de procariota, porque era más grande que lo normal, no tenía pared celular, pues entonces se le da el término de eucariota. Eucariota más grandota y sin pared celular. Ok. Esta eucariota, al estar en cercanía, en vecindad con cualquiera de estas procariotas, pudiera ser una aerobia o una fotosintética, era muy fácil que estas procariotas pudieran introducirse. Se genera invaginación, ¿qué es esto? Que era básicamente la penetración, a llegar al interior de la célula y como que les gustaba el ambiente, que decían, no, pues está más cómodo, más protegido, ella que busque alimento, yo solo como lo que ella busque. Y pues bien, bien contentos, de tal forma que se quedaron allá adentro y pasaron a ser de un organismo independiente a un organelo, ¿sí?
Esto es cuando en el interior, una vez que se quedan allá adentro, se empiezan a generar como compartimentos, como que el núcleo, el ADN se ve un poco amenazado de que hayan entrado y se forman, se empieza a rodear, se empieza a rodear por una membrana protectora y se forma, voilà, se forma el núcleo. Y luego los organismos, es que no quiero decir bacteria, voy a decirle nada más procariote. No sabemos si era arqueo o era bacteria, pero el procariote aerobio pasó a ser lo que hoy conocemos como mitocondria. Ya veremos más adelante cuál es el papel de la mitocondria, por lo pronto les puedo avanzar, que es el motor de nuestras células, es donde se lleva a cabo la producción principal de la energía. Y las eucariotas que llegaron a invaginar o adentrar a bacterias, bueno, o procariotas fotosintéticos, estos pasaron a ser a lo que hoy conocemos como cloroplastos. Y es cuando aquí se da una clara división. Uno, se forma lo que hoy conocemos como eucariota, y la eucariota, gracias al tipo de procariotes que se invaginaron o endosimbiosis, se forman o se clasifican dos tipos de eucariota, la célula vegetal y la célula animal. La vegetal posee cloroplastos y es capaz de realizar el proceso de fotosíntesis, donde los encontramos principalmente en algunas algas, las algas verdes, y obviamente en todas nuestras amigas las plantas, metafitas, plantas o metafitas. Y la célula animal, pues en todo lo demás que no realice fotosíntesis y que sea eucariota. Muy bien, esto es la teoría endosimbiótica. Aquí, esto es bien importante porque ustedes van a realizar esta tarea, ustedes van a realizar una tabla comparativa, no solo con lo que nos está mostrando aquí, yo ahí al final de la última diapositiva les muestro qué es lo que quiero que tengan en esa tabla, pero también estos conceptos los deben de conocer. En su libro de la página 91 al 97 pueden encontrar también información bastante interesante, ¿sí? Que obviamente lo voy a considerar para el examen. Esta diapositiva y lo del libro como conceptos comparativos. Bueno, tenemos dos tipos de células, eso ya lo sabemos, que son las eucariotas, procariotas. Estas son más evolucionadas, estas son más simples y primitivas, estas son complejas. Posee un núcleo verdadero donde está protegido su ADN y el ADN de la célula procariota pues no está protegido. Simplemente forma como una especie de bucle, así se le dice así, circular. Y a este bucle que está en el centro se le conoce a ese espacio, más bien al espacio se le conoce como nucleoide, ¿sí? Que no, pues no es un núcleo verdadero. Ok, forma parte, todas las células eucariotas forman parte del dominio eucaria y procariotes, arquea y bacteria. Miren qué bonito está esto. Sabemos que nuestro material genético, espero que sí lo sepan, todavía no hemos entrado a este tema, pero al menos por lo que han escuchado de primaria y secundaria, se encuentra compacto, enrolladito y bien organizado en algo llamado cromosomas. En el caso de los eucariotes, cada especie tiene un número característico de cromosomas. En el caso de los humanos son 46 cromosomas. Cada especie tiene sus propios cromosomas, pero el arreglo es un arreglo complejo donde el ADN se enrolla. Hay unos clips muy importantes que son unas proteínas llamadas histonas. Digo clips como que es lo que lo mantiene así con la forma característica. Mientras que en el procariote es simplemente un solo cromosoma y está en forma circular. Vamos a ver más adelante que existen unas subunidades o proteínas llamadas ribosomas, y estas subunidades lo que hacen es básicamente cooperar y ayudar con la síntesis o fabricación de proteínas. Los eucariotes son mucho más complejos, por lo pronto entiendan que es 80S, está relacionado con el tamañito, ¿sí? Y las ribosomas de las procariotes son 70S. Ejemplos, pues aquí nos están dando células de la piel, cualquier, no solo de los humanos, pudiéramos hablar de un hongo
tiene células eucariotas, una alga, una amiba. En el caso de nosotros, pues cualquier célula que piensen de nuestro cuerpo, del corazón, del hígado, del riñón, la neurona es eucariota. Y un ejemplo de procariota, pues una bacteria llamada Staphylococcus aureus. Esto se los digo como brevario cultural. El Staphylococcus aureus se llama aureus porque un tipo de agar de medio de cultivo genera una coloración dorada. Aureus, auro, oro, ¿verdad? Pero pues cuando llega a nosotros no es muy agradable porque puede generar, sobre todo en el tracto respiratorio, pues una infección respiratoria, ¿verdad? Que a veces puede ser complicada tratar. Muy bien. Y luego aquí esta tablita comparativa. No voy a redundar mucho porque pues de hecho vamos a estar hablando mucho de ello, que si posee membrana y organelos como mitocondria, retículo, núcleo y cloroplastos, pues obviamente en procariota no. En eucariota sí, todos, menos que si es animal, pues obvio no tiene cloroplastos. Tienes que ser vegetal para tener también cloroplastos. El ADN, pues ya hablamos del ADN, de los cromosomas. La división celular. Para que una célula empiece antes de morir, deje a un sustituto, pues tiene que llevar un proceso de reproducción o de división celular. En el caso de los procariotas, esta división se conoce como fisión binaria y en el caso de las eucariotas como mitosis y meiosis. Es un tema que también vamos a abordar más adelante. Ribosomas es lo que les decía, son pequeños y más grandes en los eucariotes. La pared celular es una estructura que tiende a proteger, esa sería básicamente la diferencia. Y en todas las procariotas hay pared celular. Acuérdense que ahorita hablamos de la endosimbiótica, que la teoría que hablábamos de que todas las procariotas tienen pared celular, tiene una estructura o un componente químico llamado mureína, que es lo que le da ese soporte, rigidez y protección. Y aparte, también permite la entrada de nutrientes, de agua también. Entonces, y en el caso de la célula eucariota, solo los vegetales tienen pared celular. La célula animal no posee pared celular. En el caso de la célula vegetal, su pared celular es básicamente su exoesqueleto. Es el esqueleto por fuera, está formado de celulosa y es lo que le da la forma característica. Vamos a ver que las células vegetales tienen formas geométricas muy perfectas a diferencia de la célula animal. Es gracias a el sostén o el soporte que le da la celulosa. Locomoción es cómo se mueve. En el caso de la procariote puede ser básicamente por flagelos. Sí tiene cilios. Los cilios no tienen mucho un papel de locomoción, pero tiene cilios, tiene flagelos, tiene fimbrias. La fimbria es básicamente la adhesión, lo vamos a ver más adelante, es lo que le permite adherirse en el lugar donde se hospeda. Y en el caso de los eucariotes, un claro ejemplo, tenemos a los procariotes, a los protozoos, estoy diciendo ya tonterías, a los protozoos que dijimos que es del grupo de los protistas, que antes creían que eran como animalitos pequeños, pero no. Y ahí encontramos que se clasifican de acuerdo a su medio de locomoción. Están los ciliados, los flagelados y los que no tienen medio de locomoción. Tamaño, ahorita también vamos a ver una escala logarítmica, que anda entre 1 y 10 micrómetros. Híjole, yo diría que desde punto 12 podemos encontrar algunas células procariotas. Micrómetros y micras es lo mismo, hasta 10. Bueno, pues sí. Y esta sería desde 10 hasta 100 micrómetros. Punto 5, no dije punto 2, ¿verdad? Es punto 5. Bueno, y luego el metabolismo, pues es básicamente aerobio y anaerobio es si se desarrolla y se produce energía en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Y la organización, fíjense que esto también es un concepto, pues no muy reciente, pero yo no sé por qué todo el mundo dice que todos los procariotes son unicelulares y no, o sea, no solo son unicelulares, se pueden arreglar en grupos, en colonias y trabajan así en conjunto. Por ejemplo, el arreglo de los estreptococos, que son cocos en cadena,
o estafilococos que están en forma de racimos, están las cianobacterias que forman una especie de filamentos entre ellas y pues precisamente no trabajan unicelulares, como trabajan en conjunto. Nosotros somos organismos pluricelulares porque estamos formados por trillones de células, ¿verdad? Y que todas trabajan en conjunto y en armonía. De repente se alocan unas, pero deberían de trabajar en armonía. Aquí les pongo características básicas. Miren, aquí está el cuerpo de un procariote, de un eucariote, la célula procariota, eucariota. Y aquí les decía la fimbria. La fimbria mucha gente cree que forma parte de su locomoción y no. La fimbria tiene una especie de adhesión de pegamento adhesivo que le permite adherirse, como lo estoy diciendo, al lugar en donde se coloniza, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunas bacterias que llegan a nuestro intestino que no son muy buenas, como la salmonela, que justo estas fibras es lo que permite que se soporten. También tienen gran cantidad de flagelos. Los flagelos sí permiten su locomoción. Y aquí tenemos ya chiquititos los cilios. Los cilios son más pequeños que los de las fibras. Bueno, entonces aquí vemos la diferencia que el ADN está disperso. Les decía como que enrolladito en especie de un bucle así de pelo de chino. Y en el caso de el eucariote tiene su ADN bien protegido en el centro llamado núcleo, tiene compartimentos. Miren, aquí vemos a las mitocondrias, a los retículos endoplásmicos, aparato de Golgi. Esto lo vamos a ver más adelante. Tiene sus organelos y pues la procariote no posee organelos. Básicamente lo que les acabo de decir está en esta información, que obviamente pues ustedes se van a quedar con ella. Igual es lo que les he estado diciendo. Las células procariotes se pueden algunas arreglar, tienen diferentes arreglos como los estafilococos, como bacilitos, en el caso de la Escherichia coli. La Escherichia coli forma parte de nuestra microbiota. Espirales como el Helicobacter pylori, que es una bacteria patógena para el estómago. Es de las pocas bacterias que soporta el pH tan bajo. Nosotros tenemos un pH bajo en el estómago por el jugo gástrico y es el agente causal de una gastritis. De hecho, la mayoría de las personas que tienen gastritis no solo es por estrés, la mayoría, bueno, sí puede dar por estrés, pero la mayoría es por este tipo de bacterias. Si no se hace un buen diagnóstico, por más omeprazol que le, pues no van a acabar con ella. Tiene que ser un buen antibiótico. Bueno, brevario cultural. Y hay otras que tienen forma así como de una comita, así como punto y coma. La coma es el vibrio cólera, vibrio es por la forma como se mueve y es el agente causal del cólera. Ok, fíjense, brevario cultural, todo lo que les estoy diciendo. Les voy a preguntar esto, dudo mucho que les pregunte. Esto es básicamente para su vida, para aumentar su conocimiento, pero pues posiblemente se me pone la locura y si se los pregunto en un Ponky para merecer exentar, ¿verdad? Esto es bien importante. La pared celular de los procariotes, iba a decir bacterias, de los procariotes puede ser está formado por un compuesto llamado peptidoglicano y el peptidoglicano es precisamente lo que le da una especie de resistencia, de protección, ¿verdad? Y los puede hacer virulentas. También existe hay bacterias, aquí sí tengo que hablar de bacterias que poseen una tercera capa. Fíjense, puede ser membrana y luego la segunda es la pared y la tercera es la cápsula y esto es lo que los hace pues mucho más resistentes, más virulentas y que no sea muy fácil acabar con ellas. Entonces, no, pues las arqueas también deben de tenerlas para vivir en esos lugares. También aquí hablo de las características de la célula eucariota. Yo creo que la principal característica, bueno, ya lo saben, núcleo bien formado, organelos, pero que también se divide en célula animal y en célula vegetal. Esta era la tabla logarítmica que les mencionaba para que situarlos en el espacio, no en el tiempo, en el espacio. Y aquí las unidades básicas es nanómetro. Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro.
tenemos a las micras o micrómetros, que dijimos que es lo mismo que la milésima parte de un milímetro, y pues un metro tiene 1000 milímetros. Ok, entonces el átomo pues anda en el punto 1 nanómetro, las biomoléculas, que es lo que vimos en el tema pasado, andan entre 1 y 10 nanómetros. Obviamente las proteínas siempre van a ser las más grandes de todas las macromoléculas. Los virus, que es un arreglo de biomoléculas, se van a estructurar geométricamente perfectos los virus y andan en el rango de los 100 nanómetros, ¿sí? Lo comparamos con los organelos. Miren, la mitocondria, esto es un punto a favor de lo que decía nuestra querida Lynn Marguilius. La mitocondria y los organismos procariotes, las bacterias, voy a poner un ejemplo de bacterias, no todos los procariotes son bacterias, existen las arqueas también, andan en el rango de una micra, tienen la medida, están en la misma escala, entonces pues todo apunta a que es cierto. Bueno, sí es teoría, es porque sí es cierto, ya lo comprobó, fue reproducido por varias personas y todo va muy bien con esta teoría endosimbiótica. Y luego, en la célula vegetal, pues ya está más grande, está entre 100 y 10 micrómetros. Les decía, la procariota, hay algunas procariotas que que oscilan entre, dije nanómetros, ¿verdad? Son micros. Perdón, corrijo. De repente el hámster se me detiene. Entonces procariotes es entre 1 micra y 10 micras y la célula eucariota sería entre 10 y 100 micras. El óvulo humano está despuesito como 150 micras. El huevo de una rana, el huevo de una gallina, lo que mide, ¿qué es eso? Una mujer adulta al rango de 1 metro, está bien que estemos alguna chaparrita, ¿verdad? Pero 1.6 para que sea enanismo debe de estar menor a 1.4. Un enanismo hipoficiario, por ejemplo. Eso lo veremos el siguiente semestre. Muy bien, mis queridos pupilos, pues ya, esta es el aula virtual. Miren qué bonita me queda, tanto que me esmero. Esto es casi causal de divorcio, el tiempo que me esmero y que me pongo a hacer las presentaciones. Me tardo bastante. Bueno, tarea. La tarea es que ustedes realicen, puede ser una tabla comparativa. Si no se sienten cómodos con una tabla comparativa, pueden hacer un organizador gráfico. El caso es que yo vea lo a mano, en electrónico, donde ustedes se sientan más confiados, más tranquilos, sin presión, no importa. Ahora ando muy open mind. Entonces, en esta organizador o tabla comparativa, precisamente van a comparar las características de las células eucariotas y las procariotas con lo que les acabo de presentar, con lo que viene en su libro, y los puntos más importantes que yo voy a evaluar que contenga este organizador es su estructura, lo que les dije del núcleo, los organelos, de los medios de locomoción y bla, bla, bla. Su estructura. Los organismos representados, aquí se tienen que fijar en la clasificación que les di en la actualidad, donde se ven las células, pero también se ven los dominios y los reinos para que digan qué tipo de organismos, el origen. Aquí ustedes lo van a investigar porque yo no se los dije. Bueno, les sale un poquito de Luca, pero no es exactamente procariotes. Me van a tener que decir, después de que se formó la Tierra, cuánto tuvo que transcurrir para que aparecieran los primeros procariotes y cuánto los primeros eucariotes. O de nosotros de la actualidad hacia atrás, también lo pueden hacer así, ¿verdad? Y organización del ADN, también ya lo mostré, cómo se organiza en la eucariote y procariote, características secundarias. Características secundarias lo dejo abierto, todo lo que ustedes me quieran decir de procariote y eucariota, ¿sí? Sin más por el momento, mis queridos pupilos, nos vemos el jueves. Acuérdense que el jueves son todas nuestras reuniones. Hagan comentarios en el video, comentarios lógicos, no nada más la primera parte. No me empiecen a hablar nomás de Luca, sino los comentarios lógicos para que cuente como Ponky. En este bloque sí voy a exentar. Saludos.